sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy empezamos una serie de sesiones orientadas hacia el diagnóstico de la imagen cardíaca y como primer ponente tenemos a Alberto Hidalgo, que nos va a hacer una actualización sobre el diagnóstico por imagen de las miocardiopatías. Recordaros que podéis poner vuestras preguntas, comentarios en el chat y al final de la sesión, con la ayuda de los expertos y Alberto, pues intentaremos dar respuesta a todas a todas las preguntas. Sin más preámbulos, Alberto, todo tuyo. Hola, buenos días. Gracias a Salvia Víctor por la invitación y la verdad es que yo me había planteado esta sesión, como habíamos dicho antes, como unos comentarios, ¿no?, a las guías que salieron en el año 23 y que, como también os comentaba, como peculiaridad creo que tienen un punto de vista eh, bastante radiológico, al menos un punto de vista donde la radiología va a ser fundamental, sobre todo la resonancia. Y son guías que tienen cosas buenas, que tienen cosas malas, y era lo que quería compartir con vosotros en la charla. Las guías estas introducen un concepto que era por lo que os decía, que tiene una aproximación radiológica, donde lo importante va a ser la aproximación fenotípica, o sea, la morfología que van a tener estas miocardiopatías. Las guías enfatizan la importancia que tiene la resonancia en la caracterización tisular e introducen algo que va a ser una avalancha que nos va a venir en los próximos años, que es el papel de la genética en este tipo de enfermedades. Empezamos por las definiciones. La guía define miocardiopatía, de las miocardiopatía a las que nos estamos refiriendo, como aquella afectación miocárdica con músculo cardíaco estructural y funcionalmente anormal en ausencia de enfermedad coronaria, o sea, aquí no entraría la cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatía o cardiopatías congénitas. Las guías para establecer estas enfermedades pues propone evaluar una serie de características o de rasgos morfológicos y funcionales para establecer las diferentes formas que vamos a tener de miocardiopatía. Estos rasgos morfológicos pues sería la presencia o no de o la distribución de la hipertrofia ventricular, la presencia de dilatación, si hay cicatriz o otro tipo de lesión en el miocardio, y que va a ser fundamentalmente definida por la resonancia, y luego también unos rasgos funcionales que van a ser la presencia de una disfunción sistólica o una disfunción diastólica, como ocurre predominantemente en la fisiología restrictiva. Y de esta manera se establecen 5 grandes tipos de miocardiopatías. Las miocardiopatías con fenotipo hipertrófico, las miocardiopatías con fenotipo dilatado, una entidad nueva y que yo creo que es una de las cosas interesantes, aunque como ya veremos también plantea problemas, que sería la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, el fenotipo de miocardiopatía rimogénica del ventrículo derecho, ahora también lo discutiremos, y el fenotipo de cardiomiopatía restrictiva. También considera que hay una serie de poblaciones especiales que hasta ahora se consideraba que era una miocardiopatía secundaria a un evento, como puede ser a un evento o una circunstancia, como pueden ser la miocardiopatía alcohólica o la toxicidad en pacientes que están tomando quimioterapia, la miocardiopatía periparto, pero que actualmente se está viendo que realmente son la mayor parte de ellos pacientes que tienen una base genética y que estas circunstancias actúan como trigger para que se desarrolle la miocardiopatía. Por eso se habla de la teoría del segundo golpe, esto del second hit theory, y que hay que tener en cuenta a la hora de valorar este tipo de poblaciones, es decir, la carga importante que van a tener la definición de la carga genética. De tal manera que la resonancia en todo esto va a jugar un papel fundamental. De hecho, habla de indicación clase 1 en la evaluación inicial y 2 en el seguimiento respuesta al tratamiento. Esto significa que a todos estos pacientes hay que hacerle resonancia al inicio
y 2A es un nivel de evidencia también alto, pues también en el seguimiento que vamos a tener de estas cardiopatías. E incluso también plantea que hay que hacerle resonancia a los pacientes cuando hay una variante genética, a los familiares de los pacientes, perdón, cuando hay una variante genética que está identificada. Esto significa que vamos a tener a partir de ahora, o estamos teniendo ya, un enorme número de exploraciones por hacer. El planteamiento general, la aproximación que se hace a estos pacientes, pues es un poco el que resume este cuadro. A partir de determinadas circunstancias clínicas, pero que como veis son muy inespecíficas, disnea, dolor torácico, síncope, son clínicas que te las puedes encontrar prácticamente en cualquier patología cardíaca, una alteración electrocardiográfica y un screening familiar que hay que hacerlo, pero más que al principio, a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues se procede a sospechar esta miocardiopatía y a intentar definir estos rasgos que hemos comentado antes, tanto morfológicos como funcionales, para luego definir los diferentes tipos, los 5 grandes tipos de miocardiopatías que hemos hablado. Y lo que os decía, ¿no? Un problema que hay es que suele haber solapamiento entre los distintos tipos de miocardiopatía, o puede haber solapamiento, y sobre todo estamos empezando con el tema de la genética, hay mucho solapamiento por lo que corresponde a el genotipo que van a tener estos pacientes. Probablemente dentro de unos años pues veremos cómo se van definiendo mejor estas enfermedades. De hecho, un problema que hay es que muchas de las enfermedades que vamos a ver, pues estamos precisamente en la fase inicial de definición de las mismas, y con el paso del tiempo pues veremos cómo se van saliendo diferentes grupos, o al menos los que tenemos se van a definir mejor. De las múltiples secuencias que tenemos en resonancia, pues básicamente las que vamos a usar para el estudio de las miocardiopatías van a ser las secuencias de función, las secuencias de contraste tardío y las secuencias paramétricas, los mappings, para realizar esta caracterización tisular. Hasta ahora teníamos pues básicamente la secuencia de contraste tardío para ver esta evaluación, esta caracterización tisular, esta evaluación del espacio extracelular intersticial, y con esta secuencia de contraste tardío pues podíamos detectar fibrosis focales, áreas de necrosis focal o bien afectación del miocardio por diferentes otras entidades, por ejemplo granulomas, en el caso de la sarco, etcétera. Lo que ocurría con la secuencia de contraste tardío es que tú anulabas un miocardio que aparentemente es normal. Ahora bien, ¿hasta qué punto es normal? Como teníamos este problema, se desarrollaron las secuencias de paramétrica, las secuencias de T1 y T2 mapping, donde aquí lo que vamos a ver son alteraciones difusas. Vamos a ver fibrosis, pero fibrosis difusa. Vamos a ver depósito difuso de determinadas sustancias, por ejemplo, la amiloidosis en el miocardio, o bien incluso afectaciones por edema o inflamación de manera difusa, como se producen en las miocarditis. Por lo tanto, el contraste tardío lo que vemos son alteraciones focales del miocardio, y con las secuencias paramétricas lo que tenemos son alteraciones difusas del miocardio. El primer fenotipo con el que nos vamos a enfrentar es el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. Lo que os decía, ¿no? Vamos a seguir una serie de pasos para diagnosticar las diferentes miocardiopatías. Nosotros tenemos un paciente que evaluamos el miocardio y lo primero que vemos es que tiene un grosor parietal aumentado. Y un grosor parietal aumentado que no tiene detrás una causa que lo explique, como por ejemplo la hipertensión arterial. La cardiopatía hipertensiva no está incluida dentro de las miocardiopatías que estamos hablando. Entonces, a partir de tener un paciente con un miocardio engrosado, nosotros vamos a estudiarlo y con la resonancia vamos a poder establecer qué tipo de fenotipo de miocardiopatía hipertrófica tenemos. Así, por ejemplo, si nosotros
tenemos un paciente que tiene unos T1 bajos, ¿no? Unos mapas T1 bajos, con el contexto clínico apropiado existente, pues podremos etiquetar a este paciente como enfermedad de Anderson-Fabry. Si tenemos un paciente con unos mapas muy alterados y con una retención de contraste tardío pues muy difusa, el paciente será etiquetado de amiloidosis, o podremos plantear el diagnóstico de amiloidosis, o otros pacientes pues, van a tener la miocardiopatía hipertrófica estándar, digamos, la clásica, que es la sarcomérica, que, como veremos también, se establece una serie de, o va relacionado con determinada carga genética. Este es un ejemplo de San Pau, del grupo de San Pau, de cuando yo trabajaba allí, que era un paciente que como veis, tiene un grosor parietal moderadamente aumentado, 13-14 milímetros de grosor parietal. La secuencia de contraste tardío es normal, o sea, aquí no hay nada, que es donde suele haber en la enfermedad de Fabry de manera más frecuente gadolinio retenido, pero en cambio cuando le hacemos los mapas tienen unos tiempos de T1 muy bajos. El paciente se estudió y efectivamente se trataba de un paciente con una enfermedad de Fabry. En otras ocasiones lo que vamos a tener son pacientes que también tienen un grosor parietal, generalmente suelen ser más marcados los pacientes con amiloidosis cardíaca, donde vemos que cuando intentamos hacer la secuencia de contraste tardío no conseguimos anular el miocardio, porque lo que hay es una infiltración difusa del miocardio por tejido amiloide. Y si hacemos los mapas, pues vemos que también los tiempos de T1 nativo están muy aumentados y los volúmenes extracelulares son muy altos. Esto es importante porque como cada vez vamos a hacer más resonancias, también cada vez más nos vamos a encontrar con casos hasta cierto punto atípicos. Entonces, cada vez vamos a ver más infiltraciones o contrastes tardíos por amiloidosis, pues que no tienen el patrón que todos esperamos de dificultad en anular el miocardio, sino que tú puedes tener retenciones de contraste de gadolinio que no son exactamente las que clásicamente uno se espera en la amiloidosis. Pero en cambio lo que sí le ocurre a la amiloidosis es que, lo que os decía, los volúmenes extracelulares y la alteración en los mapas T1 van a ser mucho más marcados que en otro tipo de miocardiopatías hipertróficas. Los clínicos tienen una serie de datos, las banderas rojas, las red flags estas, ¿no? Que les hacen pensar que el paciente puede tener una amiloidosis cardíaca. Bueno, ya sabéis que la amiloidosis, pues, por ejemplo, se asocia a la estenosis aórtica, y que muchos pacientes a los que se le va a poner el TAVI, pues resulta que cuando se les estudia, resulta que tienen una amiloidosis cardíaca. Pero al final el diagnóstico sobre todo va a ser con resonancia. Otro fenotipo que tenemos es el de la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía dilatada no isquémica. En este caso, como sabéis, hay muchos estudios que hablan de que el pronóstico de los pacientes va a ser peor en función de que tengan o no tengan gadolinio retenido en el miocardio cuando hacemos el estudio con resonancia magnética. O sea que hay que hacer resonancias a estos pacientes para ver si tienen o no cicatriz, para ver si tienen o no gadolinio en el miocardio. Lo que ocurre es que, como la cardiopatía isquémica es tan prevalente en la práctica diaria, nos vamos a encontrar con muchos pacientes que lo que tienen es una miocardiopatía dilatada mixta, es decir, van a tener un componente de necrosis, ¿no? Porque han tenido un infarto, pero son pacientes que el grado de disfunción ventricular no se corresponde con el grado de extensión de la cicatriz, perdón, de la fibrosis, de la necrosis que tienen. Por lo tanto, son pacientes que tienen un componente isquémico, pero también tienen un componente no isquémico. Aquí, por ejemplo, en este caso veis que el paciente tiene un infarto en
inferobasal, pero también tiene la retención de gadolinio intramural típica, o más o menos típica, que suelen tener los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Este paciente tiene una dilatada mixta con componente isquémico y con componente no isquémico. Y dentro de estas miocardiopatías dilatadas, pues también con la resonancia ayuda, pues por ejemplo, los pacientes que tienen hemocromatosis, pues sabemos que tiene alterado el T2 estrella. Los pacientes que tienen una dilatada secundaria a un episodio de miocarditis, pues tienen una retención de gadolinio predominantemente subepicárdica. Los pacientes que tienen laminopatías, pues van a tener esta afectación más o menos difusa o bastante difusa de retención de gadolinio como en anillo, ¿no? En la sarcoidosis, luego lo veremos, los patrones son muy, muy variables y enfermedades más raras que en nuestro medio no se ven, aunque ahora se están empezando a ver por pacientes que vienen de estos países, como pueden ser la enfermedad de Chagas. Este es un ejemplo habitual que nos encontramos en la práctica diaria, que es un paciente relativamente joven con un dolor torácico que entra en código infarto, pero realmente no tiene un cateterismo patológico. Como veis, las coronarias las tiene limpias, y cuando le hacemos la resonancia, pues vemos que tiene áreas de edema en la secuencia de STIR, sobre todo en cara lateral, y retención de gadolinio subepicárdica. Esto sería una miocarditis que la miocarditis no entra dentro de estas guías, pero sí entra lo que pueden ser secuelas de miocarditis. Como sabéis, los criterios de miocarditis se establecieron ya hace bastantes años. Hubo un cambio, una actualización de estos criterios en los cuales se cambiaba o no se dejaba de considerar la hiperemia y se valoraba la presencia de edema o la afectación por fibrótica con los mapas paramétricos. La sarcoidosis, como os decía, tiene una afectación en resonancia magnética que es bastante variable. Es una afectación focal y parcheada por depósito de granulomas dentro de lo que es el miocardio, y en algunos casos puede ser la imagen bastante superponible a una miocarditis. Lo que pasa es que supone que el contexto clínico es diferente. En mi experiencia, tampoco es una enfermedad muy habitual la sarcoidosis cardíaca, pero los casos que he visto claros de sarcoidosis cardíaca siempre tenían sarcoidosis pulmonar. En teoría, está descrita la sarcoidosis cardíaca aislada, pero sinceramente yo personalmente no tengo experiencia de sarcoidosis cardíaca aislada clara, que tenga un diagnóstico con biopsia. Generalmente estos pacientes suelen tener una afectación pulmonar, adenopática, etcétera, bastante clara. El tercer grupo, como os decía, es el que a mí me parece más interesante y también el más controvertido, que es el fenotipo de miocardiopatía dilatada izquierda sin dilatación. De hecho, aquí pues vamos a meter una serie de pacientes, algunos ya que se empiezan a definir con cargas genéticas X, ¿no? Los de desmoplaquina, o pacientes con una laminopatía establecida. Entrarían también aquí, yo creo que esto es una de las cosas a discutir, los pacientes con miocardiopatía ritmogénica con afectación del ventrículo izquierdo, pero yo creo que es un fenotipo que, si uno lo conoce, pues probablemente cada vez más vamos a encuadrar a pacientes dentro de este grupo. Este grupo de fenotipo, lo que ocurre es que con el tiempo, pues probablemente al final acabarán teniendo claramente una miocardiopatía ritmogénica, y otros acabarán en una miocardiopatía dilatada no isquémica y hasta cierto punto idiopática, digamos. Como veis, desde el punto de vista de expresión fenotípica,
la imagen es muy superponible a la que uno se puede encontrar en una miocarditis normal. Si aquí yo no os digo nada, pues los dos los dais por miocarditis y ya está. El problema está en que estos pacientes, muchos, pues no tienen la clínica de miocarditis. Y son pacientes que el aspecto de la resonancia puede ser igual, pero luego a lo mejor cuando lo estudias, uno no tiene clínica de miocarditis y algunos tienen una carga genética más o menos diferente, pero bueno, el de la desmopalquina es uno de los más habituales, una mutación en el gen, y por lo tanto estos pacientes entrarían de este grupo de miocardiopatía dilatada, perdón, de miocardia izquierda sin dilatación. Este es un ejemplo del trueta que vimos el año pasado, donde era un señor que también, como veis, bueno, tiene una disfunción ventricular, pero tampoco especialmente marcada, y cuando le hacemos la resonancia lo que sí tiene es una gran afectación fibrótica con esta retención de gadolinio eh, predominantemente subepicárdica, que podrías pensar, por tanto, que es una miocarditis, pero que realmente cuando estudias al paciente, pues el paciente no ha tenido episodios de miocarditis. Este paciente lo catalogamos como miocardiopatía izquierda sin dilatación. Como os decía, se conserva el fenotipo de miocardiopatía arritmogénica, lo que pasa que no acaba de quedar claro, o incluso se comenta que los de miocardiopatía predominantemente izquierda entrarían en el grupo que del que acabamos de hablar. Pero claro, en la práctica diaria, pues nosotros sabemos que, y además cada vez más lo vemos, ¿no? Que vale, que está el de dominancia derecha, el biventricular y otros que son claramente dominancia izquierda, que también fenotípicamente por eso pueden simular incluso una miocarditis, o incluso hay pacientes que debuta en la miocardiopatía reumogénica con un episodio de miocarditis, es decir, los pacientes tienen las dos cosas. Los criterios se mantienen, que son los criterios antiguos de la Task Force, y que básicamente, como sabéis, pues se basan en la presencia de dilatación ventricular y de alteraciones segmentarias con estas imágenes de pseudosaculación que se ven predominantemente en la pared libre del ventrículo derecho. Lo que ocurre es que en la práctica diaria te encuentras con este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen una afectación clara del ventrículo derecho con mucho gadolinio, pero que también tienen una afectación del ventrículo izquierdo. Con estos pacientes, pues la verdad es que no acaba de quedar claro si los tendríamos que poner como miocardiopatía reumogénica o como miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Este es otro caso donde veis que sobre todo hay una afectación del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho se mueve aceptablemente bien, aunque podría haber aquí una zona de disquinesia, y nos encontramos con esta situación de que realmente a la hora de catalogarlos pues podíamos tener algún tipo de problemas. En este caso era un paciente que tenía la mutación en el gen de la desmoplaquina y tenía esta imagen típica en anillo con una gran afectación, una gran fibrosis en el miocardio. En el caso de la miocardiopatía restrictiva no ha habido grandes cambios con respecto a otras situaciones. Bueno, ya sabéis que la miocardiopatía restrictiva puede afectar tanto al ventrículo izquierdo, que es más frecuente y de forma más rara, al ventrículo derecho. Tenemos la clásica imagen de las tres líneas o de las tres intensidades que se corresponden con el miocardio normal, la retención de gadolinio por infiltración subendocárdica, y luego una imagen hipodensa que se correspondería a un pequeño trombo que en muchos de estos pacientes presentan en la zona afecta. En este caso era un paciente donde la miocardiopatía restrictiva afectaba sobre todo al ventrículo derecho, y en algunos pacientes pues que pueda haber dudas, va bien hacer la adquisición de la resonancia muy tardíamente, porque a lo mejor en la fase inicial no vemos claramente
la retención de gadolinio, pero luego si hacemos unas cortes de contraste tardío, pues a la media hora, perdón, sí, media hora, 3/4 de hora y tal, pues podemos ver mucho mejor cómo se retiene el gadolinio en la zona del endomiocardio, ¿no? Que es lo que se afecta en este tipo de miocardiopatía. La guía, que esto también creo que es interesante porque aclara algunas cuestiones que no acababan que creaban confusión, no considera como miocardiopatía la no compactada. De hecho, hay una serie de síndromes que se asocian con el fenotipo de miocardiopatía, pero que no son miocardiopatías. Y entraría básicamente en la hipertrofulación del ventrículo izquierdo y el síndrome de Takotsubo. De hecho, la guía dice que no considera la no compactada como una miocardiopatía y que simplemente, que es un rasgo fenotípico que te lo puedes encontrar en múltiples entidades e incluso algunas pacientes que no tienen nada pueden tener cierta hipertrabeculación del ventrículo derecho y por lo tanto se prefiere o recomienda dejar de utilizar el término de no compactación y utilizar el término de hipertrabeculación. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, en este caso paciente que tenía una dilatada idiopática y realmente la hipertrabeculación se producía porque al dilatarse el ventrículo, ¿no? Pues se separan las fibras del miocardio y da este aspecto de hipertrabeculación. Os pongo también un ejemplo de cómo se ve en ecocardio y en muchas ocasiones pues se ve mal. Así que estos pacientes al final, aunque bueno, el ecocardio está muy disponible y se le hace muchos ecocardios, realmente la definición apropiada ha de hacerse con resonancia. Así que lo que os decía, ¿no? La resonancia va a ser indicada en la evolución inicial de los pacientes y con un nivel de evidencia bastante alto, va a servir para monitorizar la progresión de la enfermedad, nos va a servir también a la hora de hacer el seguimiento y evaluar las respuestas a los diferentes fármacos, que ya empieza a haber bastantes fármacos, de hecho la guía se detiene también bastante en los fármacos nuevos que están empezando a aparecer. Y como os digo, no solamente para los pacientes, sino que también hay que hacer resonancia en familiares de primer grado, sobre todo cuando hay una carga genética detectada. Por lo tanto, para concluir, pues recordar que tenemos que tener este esquema mental de intentar, a partir de los hallazgos morfológicos y funcionales, etiquetar a los pacientes dentro de estos 5 tipos de los que hemos hablado, que hay cierto grado de solapamiento entre los diferentes tipos, tanto a nivel morfológico como a nivel genético, y que esto será algo que en los próximos años veremos cómo se van diferenciando, y que en realidad la resonancia va a ser fundamental a la hora de valorar este tipo de pacientes y este tipo de enfermedades. Y un poco esto era lo que os quería comentar. Así que... Muy bien, muchas gracias, Alberto, por tu excelente presentación. Una revisión de un tema amplio, complejo y que el hecho de que vayan apareciendo nuevas guías y nuevas clasificaciones pues pone de manifiesto que es complicado ponerle orden a todo un grupo tan heterogéneo de entidades que además, como has comentado, se solapan entre ellas. Animo ya a que se conecte Eloísa y Blanca mientras nos salen preguntas del chat, que veo que no hay ninguna. Quizá, no sé si queríais añadir algún comentario o pregunta vosotras. Eloisa. Sí, a mí me gustaría comentar que yo creo que esto va a evolucionar mucho más en los próximos años, como dice Alberto. Se ha intentado encuadrar las miocardiopatías, pero no es mejor hacer una descripción
de los hallazgos y al final con un fenotipo que no intentar meterlo, porque por ejemplo las laminopatías metidas en las no dilatadas y generalmente están dilatadas. Hay un montón de patrones, mientras más resonancias hacemos, más patrones diferentes están surgiendo, que al final tú dices que hay que hacer estudio genético y cada vez hay genéticas más raras, o Sí, sí. sea, que no desconocíamos. Y después, cuando haya una genética negativa, pero realmente tengamos un fenotipo positivo, bueno, es negativa a día de hoy. Sí, sí, al ¿Cuánto final lo que habría que importa es repetir la el genética, no? O fenotipo. sea, que, Sí, yo creo que la genética aquí también juega papel importante por el tema de los familiares, ¿no? Lo que claro. pasa es que la genética también está empezando. O sea, la especialidad de genética clínica, de hecho, no está en todos los hospitales. Mm. No hay departamentos de genética en todos los hospitales. De hecho, muchas veces el genetista está metido dentro del laboratorio y es una especialidad que también está empezando ahora. Con lo cual, yo es que creo que Ujú, las próximas guías que no se van a parecer nada a las de ahora. ujú. El reto es un poco definir qué tipo de miocardiopatía a partir del fenotipo, intentar llegar a la etiología, pero combinando la información de la resonancia con la genética, ¿no? Lo que pasa es que normalmente no lo tienes todo a la vez y a veces puede ser que se contradiga o que no sea posible llegar a un diagnóstico, como dice Eloisa, porque a lo mejor tiene un patrón de miocardiopatía ritmogénica y no todos tienen genética positiva, ¿no? Y lo importante quizá es después tener una idea de qué hacer con el paciente, ¿no? En función Pero de yo los creo que también es hallazgos. importante, lo digo para a la hora de informar, ¿no? Como que tampoco tienes que estresarte y dar allí un diagnóstico fantástico y tal, que al fin y al cabo nosotros somos parte de un proceso, una parte muy importante, porque como veis la resonancia es muy importante, pero que probablemente lo que hay que hacer es definir mejor estos rasgos morfológicos y estos rasgos eh, funcionales y luego pues al final pues ya se verá lo que es. Ujú. Porque lo que dicen, generalmente cuando nosotros hacemos la resonancia a la primera, pues la genética todavía no ha llegado. Sí. Blanca, Bueno, Alberto, enhorabuena por la charla, me ha encantado y has enseñado unos casos muy, muy bonitos, la verdad. Yo por mi parte, y a raíz ahora que decías esto de informar, quería preguntarte, tú, una vez salieron estas guías en diciembre del 23, ¿has cambiado un poco el estilo de informe? Me refiero, en la conclusión, ¿sueles ahora poner miocardiopatía con fenotipo de tal y luego explicar un poco cuál te parece? ¿O sigues Sí. haciendo el informe clásico de A ver, hallazgos o si el caso perfil está claro, pues no lo cambio. Bueno, exacto. Pero sí es verdad que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Si a mí no me queda tal, esto de miocardiopatía con fenotipo X, pues sí lo pongo. O sea, Ujú, si es una amiloidosis, pues tal, pues bueno, pues ya está, pues miocardiopatía amiloidótica, ¿no? Pero, sí, pero es que lo que ocurre que cada vez, como se hace más resonancia, pues cada vez vamos a tener más casos que no son los típicos. Sí. Con lo exacto. cual, pues hay que lidiar con ellos. Y a veces Mm. tienes la presión de que tienes que tú ponerle el nombre y el apellido y esto no es verdad. O sea, tú haces tu papel, lo haces bien, pero realmente el final pues vete tú a saber, algunos pacientes pues se quedan con idiopáticos porque no llega la genética y no llega el resto de las pruebas, ¿no? Sí, yo creo que es un tipo de informe más académico, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchas veces falta la genética, o sea, que hacemos la resonancia antes que la genética y muchas otras pruebas complementarias. ujú. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat que nos pone alguna reflexión para cuando se ha implantado un marcapasos resincronizador. Supongo que se refiere a las precauciones que tenemos que hacer para hacer la resonancia, pero bueno, yo lo ampliaría también a la pregunta sobre la implicación que tiene la resonancia magnética para indicar este tipo de dispositivos después, que también es fundamental y en las guías también lo recalcan, ¿no? Y cómo vosotros incorporáis esta información en el informe. Alberto, tú primero. Eh, bueno, nos piden la resonancia muchas veces para poner
el dispositivo y, bueno, ellos también tienen sus guías. Entonces, a mí sí me hace un poco de gracia esto del nivel de corteza del 35%, ¿no? Porque claro, como todos sabemos, pocas cosas son más subjetivas que un número. Entonces, esforzarse en buscar el 35% me parece una tontería, porque si yo quiero que tenga el 30, va a tener el 30, y si quiero que tenga el 37, pues va a tener el 37. Nos estamos moviendo con unos márgenes que al final lo que va a depender es la circunstancia un poco del paciente y ver un poco el deterioro que hay. Y muchas veces también, pues no nos engañemos, ya se ha decidido si al paciente se le va a poner o no se le va a poner el DAI antes de enviarlo a la resonancia. Y luego pues también hacemos resonancias cuando ya tienen los dispositivos puestos y bueno, pues aquí un poco depende de qué dispositivo sea y cómo se lo hayan puesto. A veces el artefacto es tan grande que la resonancia no se puede hacer, pero bueno, en algunos la verdad es que si no hay mucho artefacto, la resonancia puede ser bastante fácil, ¿no? de interpretar. Hay casos que puede ser bastante resolutiva, a pesar de que esté el dispositivo, Sí. ¿no? No por el hecho de tener el dispositivo hay que contraindicar ni mucho menos la resonancia, porque puede aportar bastante valor. Sí, Eloisa, que muchas veces hasta Sí, que no está el paciente en máquina no sabes claro. si vas a ver. efectivamente, o sea, hay que probar Sí, con el claro. brazo hacia arriba para ver si de esa forma alejamos el dispositivo. Y después yo últimamente estoy cambiando a las secuencias turbofil antiguas y, hombre, salen con menos resolución, pero la verdad es que dan bastante información. Y en nuestro hospital sí que antes de poner un dispositivo siempre se hace una Sí. resonancia. Pero no es solo el criterio de la fracción de eyección. Yo creo que es, o sea, si tú le das mucha fibrosis y ellos ya tienen un paciente que hace TV no sostenidas y tal, no sé qué, pues es como la gota ya que colma el vaso, ¿no? Para decir, sí, sí, hay que ponérselo, ¿no? Y sobre todo lo quieren tener documentado por si una vez puesto el dispositivo, pues es de los pacientes que después da mucho artefacto y no vamos a poder tener un seguimiento. O sea que... Blanca, ¿algún Sí, no, comentario sobre el sí, de tema? acuerdo con lo que comentan. Nosotros en nuestro hospital también hacemos reso a todos los pacientes antes de implantar un DAI. Yo creo que, y bueno, ha salido en varios estudios, ¿no? Que más allá del 35% es la cantidad de fibrosis que tengan y de hecho, y bueno, y después cuando hacen resonancias con DAI usamos la secuencia Wideband y pues suele quedar, bueno, depende del paciente, ¿no? Pero pues suelen quedar relativamente aceptables. Muy bien. Hay un aclaramiento del mismo que había hecho la pregunta, que nos comenta que lo preguntaba en el sentido de si se puede monitorizar el remodelado, ¿no? Siendo la resonancia algo estándar para cuantificar volúmenes, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Qué os parece? Que se puede... Sí. A ver, si el estudio es interpretable, pues es interpretable, vamos, no. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Empleáis entonces en vuestros informes el término miocardiopatía del ventrículo izquierdo sin dilatación? ¿En qué casos habláis de arritmogénica clara? Esta es una pregunta clave, ¿no? Que es una de las controversias que ha introducido la guía, ¿no? El concepto este de la miocardiopatía no dilatada, como comentaba Alberto, y el hecho de introducir dentro de este grupo el subgrupo de la arritmogénica del ventrículo izquierdo, dominante del ventrículo izquierdo. ¿Cómo manejáis esto? Es que Es un tema controvertido. depende de la situación en la que estemos. Vamos a ver, si tienes una arritmogénica, lo que vas a tener es un paciente con un electrocardiograma claramente alterado y la mayor parte de ellos han hecho TVs. Si el paciente no ha hecho TV, aunque tenga una resonancia muy fea, pues no puedes decir arritmogénica. Y aquí yo creo que la guía sí te ayuda a meterlo en este tercer fenotipo, ¿no? de miocardiopatía. Y ya, hombre, y lo que comentábamos antes, la guía pues es una ayuda y como así hay que tomarla. Si tú tienes un caso claro de amiloidosis o un caso claro de arritmogénica del ventrículo derecho, pues se informa pues como se ha informado toda la vida. Y luego está este grupo de pacientes de los cuales cada vez vemos más, en parte porque se les hace la resonancia que antes no se hacía y en parte porque ya tenemos el esquema mental, que se pueden etiquetar dentro de este grupo y que también esto es un diagnóstico, pues como pasa con las intersticiales.
un diagnóstico dinámico. Tú puedes meter al paciente en el grupo de miocardiopatía no dilatada, pero dentro de 5 años le vuelves a hacer la resonancia y está dilatado. O en el plazo de 5 años ha habido un estudio genético que lo ha etiquetado o, en fin. Entonces, por eso os decía que para mí una de las cosas buenas que tiene la guía es que lo que nos dice es que nos atengamos a estos rasgos morfológicos y a estos rasgos funcionales. En unos casos pues será suficiente y en otros casos pues ya veremos. Sí, yo creo que lo fundamental es describir los hallazgos. Yo para mí estoy totalmente de acuerdo con Alberto. O sea, si tienes claramente irregularidades en el contorno, de fibrosis y tal, para mí es una arritmogénica del ventrículo izquierdo. Después también nos estamos encontrando cada vez más fenotipo mixto, que yo le llamo. O sea, que lo mismo tienen rasgos de hipertrófica con rasgos de arritmogénica. Entonces yo creo que Es que lo de solapamiento hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Claro, lo de solapamiento. Sí. ¿Vuestra experiencia es similar, Blanca? Sí, totalmente de acuerdo. Es que al final, cuando un caso está muy claro o de hecho son controles, ¿no?, de pacientes ya diagnosticados, pues yo creo que el informe hay que hacerlo directamente, pero que en casos dudosos de diagnóstico inicial, donde aún no hay genética ni otras pruebas, pues creo que es útil informarlo así, ¿no? Sí. Yo creo que también hay una parte importante de valor que puedas aportar en cuanto al manejo del paciente, ¿no? Que también las guías hacen énfasis que, aparte de llegar al diagnóstico etiológico, ponerle una etiqueta, pues dar toda esta serie de valores que al final, como comentaba Alberto, no es que sean determinantes, porque en función solo de un valor de corte de la fracción de eyección o cantidad de fibrosis no se toman solo las decisiones, pero sí que pues ayudan, ¿no?, en el contexto todo global del paciente, ¿no? No hay más preguntas en el chat. No sé si queríais hacer algún comentario, alguna pregunta más. Yo creo que ha sido una yo quería sesión... comentar una cosa que es las genéticas negativas. O sea, yo tengo mucha pelea con las genéticas negativas porque cuando al cardiólogo le llega el informe, es un informe de varias páginas, un PDF, y lo primero que pone es negativo encuadrado, pero después pone, pero tiene varias variantes de significado incierto, intrónicas, exónicas, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente tiene un fenotipo claro, X, o sea, tiene una fibrosis y tal, pero ya no se estudia la familia, porque como pone fenotipo negativo, y en más de una ocasión, porque tenemos una unidad de cardiopatías familiares buena, hacen estudios familiares y tienen un fenotipo también positivo algún familiar. Entonces, yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado con esas genéticas negativas, porque, bueno, son negativas a día de hoy, o sea que esa es mi pelea. Sí. La genética, bueno, falta mucho también por avanzar, ¿no?, en el campo de la genética. Aquí la variabilidad interciclos es brutal. Claro. Sí. Sí, porque si no son los genes, ¿no?, puntuales, luego hay ahí un mundo tremendo. Sí, aparte que muchas de las miocardiopatías no son solo un gen el afectado, ¿no? Que pues son poligénicas y realmente es un tema complicado. Hay un último comentario en el chat que pone: perdón, respecto a la diferencia miocarditis arritmogénica del ventrículo izquierdo, ¿os parece que el realce lineal subepicardico versus subepicárdico versus subepicárdico parcheado podría diferenciar la miocardiopatía respecto a la miocarditis? Bueno, hay algo sutiles, esto lo sabe muy bien Eloisa, ¿no?, que la mordedura de rata, etcétera, etcétera, puede haber algo sutiles, pero a veces puede ser muy complicado, ¿eh? No solo con los hallazgos. A veces, sí, no todas las arritmogénicas tienen mordedura de rata, no todas. Y yo creo que para mí es más importante, o sea, el ver que el paciente haya tenido un episodio previo infeccioso, claro, porque si no, muchas veces no estamos, o sea, el paciente dice, no, si yo estaba tranquilo en el trabajo y me encontré fatal. Después, cuando hay miocarditis que efectivamente afectan muy difusamente, porque son muy agresivas o muy fulminantes, pero cuando veamos un realce en el septo tal y no tengamos una clínica clara, vamos a, por lo menos, seguimiento, ¿sabes? Pero no, morfológicamente creo que pueden ser indiferenciables. Hay un aspecto que creo que ayuda, no sé si estás de acuerdo, que la evolución es diferente también. Las miocarditis suelen evolucionar bien, mejora la función, disminuye el realce, mientras que la miocardiopatía arritmogénica, el realce no disminuye, puede incluso aumentar,
y las alteraciones también, ¿no? La evolución Sí, es diferente. sí. El problema es que normalmente no tienes, te presionan de que tienes que decir ya si es una cosa u otra y no puedes esperar. Hacemos un control a 6 meses. Ese es Bien, un y eso poco es el un poco problema, lo ¿no? que me preguntaba antes Blanca. Yo, muchos de estos pacientes, no digo miocarditis, digo miocardiopatía inflamatoria, Claro. que es un término que estás diciendo que tiene una afectación inflamatoria como ocurre en la miocarditis, pero no estás diciendo que tiene una miocarditis, porque muchas veces el que lo lee ya está pensando en la miocarditis clásica, cuando esto no siempre es así. Entonces, por ejemplo, yo el término miocardiopatía inflamatoria lo uso bastante en los informes, en vez de miocarditis, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues son casi las 9. Yo creo que ha sido una sesión interesantísima, con un resumen que nos ha hecho Alberto fantástico, Ha sido de muy un bueno. tema Enhorabuena. Muchas muy gracias. extenso y sobre todo con la valoración de aquí de los comentarios de Eloisa y Blanca, súper interesantes. Seguro que Noemí quiere cerrar la sesión y sin más, bueno, agradeceros a los tres vuestra participación, que ha sido fantástica. Noemí. Pues nada, a mí nada más, o sea, no puedo aportar nada más que daros las gracias, Alberto, por la presentación y Blanca y Eloisa por participar en este lujo de debate post que hemos tenido. Sí, solamente para concluir, dejar 3 puntos claves, no sé, Alberto, si te parece, que yo recalcaría, ¿no? O incidiría un poco en que tenemos que pensar en el fenotipo, ¿no? A la hora de clasificar a las miocardiopatías, en vez de intentar ponerles nombres y apellidos. Bueno, la importancia del nuevo término, ¿no? La nueva clasificación de la miocardiopatía de ventrículo izquierdo sin dilatación, y tenerlo en cuenta y pensar que puede ser un poco a veces un cajón desastre donde pueden ir varios fenotipos, y de ahí la importancia de la resonancia para el diagnóstico y seguimiento, sobre todo en los pacientes, ¿no? Que pueden tener un poco de overlap de diferentes fenotipos, y en el control de los familiares. O sea que, si os parece y no tenéis nada más que añadir, gracias, Víctor, por organizar también estas sesiones que vamos a hacer semanales de actualización. O sea que es trabajo tuyo esto, y si os parece lo dejamos nos vemos la semana que viene. Muy bien, No, de muchas acuerdo. Muchas gracias a Gracias. todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego.